Hola amigos, ¿cómo están? Soy Fers, creador del cómic Soul Keepers, y el día de hoy les tengo un video muy padre porque les voy a enseñar los fundamentos básicos para que ustedes puedan dibujar sus propios cómics. Así que este será un video enfocado para principiantes, para todos aquellos que vayan a dar sus primeros pasos para empezar a ilustrar sus propios cómics. Así que quiero darles tips muy específicos para que puedan comenzar de la mejor manera. Y bueno, primero hablemos de los materiales que necesitas para poder empezar a dibujar tus propios cómics. En realidad, una hoja de papel, un lápiz, un borrador, un sacapuntas será más que suficiente. Y esto es bien importante saberlo realmente para que tú puedas iniciar a dibujar tus propios cómics. Puedes utilizar cualquier tipo de papel, rayado, cuadriculado, blanco, de tu cuaderno de la escuela, de la oficina, de lo que tú quieras. La realidad es que no te debes de detener, ya sea por el tipo de papel o los lápices. Cualquier papel, cualquier lápiz puede ser más que suficiente para que tú empieces a dibujar tus propios cómics. Ahora, yo para empezar a hacer esta ilustración voy a estar utilizando, te puedo dar esa recomendación, como te digo, puedes utilizar cualquier papel, pero en este caso yo voy a estar utilizando un papel de cartulina opalina blanca. Es recomendado, y en este caso voy a estar utilizando un lápiz HB, dureza HB, que en términos generales es un lápiz muy práctico que te puede servir para hacer tus trazos de forma muy sencilla. Obviamente voy a complementar todo esto con mi borrador, y bueno, como te digo, tal cual, una hoja, un lápiz, un borrador, y perfectamente podemos ya adentrarnos a comenzar a dibujar nuestros propios cómics. Ahora, el segundo tip que te quiero dar también es muy importante, porque esto es clave a la hora que empiezas a hacer tus primeros trazos, que empiezas a dibujar tus primeros personajes, escenarios, lo que sea. Es muy importante que cuando hagas tus trazos no remarques demasiado el papel. Es importante que cuando hagas estas figuras en el papel no lo remarques demasiado, ya que ese es un error muy común de los principiantes, que si remarcamos demasiado lápiz sobre el papel, a la hora que queramos borrar estos trazos, van a quedar demasiado marcados en el papel, vas a dañar el papel, y si quieres hacer otro trazo arriba de él, posteriormente pues ya se va a empezar a hacer muy complicado. Entonces sí te recomiendo muchísimo que los trazos que tú vayas haciendo los hagas de forma muy ligera, que hagas tus trazos de forma muy ligera, para que entonces sí, cuando los quieras borrar, cuando los quieras eliminar, no tengas ningún problema y te quede el papel perfectamente listo para seguir haciendo tus demás trazos. Importante, muy importante este tema. Ahora sí que vamos ya comenzando de lleno, vamos comenzando a dibujar un personaje para nuestros cómics. Y bueno, siempre todos, desde que estamos muy pequeños, estoy seguro que muchos comenzamos haciendo nuestras primeras ilustraciones con monitos de palo. Creo que todos en algún momento comenzamos con el tema de estar haciendo monitos de palo, y pues hacíamos nuestros monitos de palo, y de esta forma era como hacíamos nuestras primeras ilustraciones. Y bueno, la realidad es que dibujar cómics ya de forma más profesional, la realidad es que el principal consejo que debes de aprender es que nunca debes de aventarte de lleno a dibujar los detalles de tus personajes. Es decir, tienes que comenzar dibujando tus personajes con formas muy básicas, y partiendo prácticamente de un monito que está hecho de palo. Aquí el principal consejo que te voy a dar el día de hoy es que para dibujar tus personajes, imagínate que en lugar de que vas a dibujar
monitos de palo, que creo que eso todo el mundo lo podemos hacer perfectamente. Vamos a empezar a dibujar monitos de plastilina. Imagínate, así es, como lo estás escuchando. Imagínate que vamos a dibujar monitos de plastilina y esa es la forma como te tienes que acostumbrar a empezar a dibujar tus personajes para tus cómics. ¿Esto qué significa? Si este monito de palo que acabo de hacer, en lugar que fuera de palo, lo fuéramos a hacer como de plastilina, bueno, pues tendríamos como la primera bolita de plastilina, que es como su cabecita, y luego vamos haciendo una forma así como un circulito en esta parte, como si fuera también de plastilina, que va a representar la parte alta de lo que es su torso. Luego vamos a hacer otra bolita aquí abajo, imagínense otra como bolita de plastilina, que va a representar la parte de abajo del torso. Vamos haciendo otra bolita, que es como la parte de la cadera. Y bueno, de aquí ya continuamos con más bolitas para lo que es las piernas. Aquí arriba vamos a poner las bolitas de los hombros. Estas bolitas son las de los hombros. Y vamos haciendo más bolitas para lo que viene siendo el resto del cuerpo de nuestro personaje. La parte de los codos y otra bolita acá para la parte de las manos. Entonces, el estar dibujando nuestros personajes como si fueran monitos de plastilina, que más adelante poco a poco, obviamente ya los vamos a ir cada vez más detallando para que tomen forma, pero créemelo, esta es la mejor forma como tú puedes dibujar, porque si de entrada tú empiezas a hacer un mono desde el principio y empiezas como desde el principio a querer hacerle todo el detalle, lo que viene siendo la boca, todo el detalle específico al personaje y el pelo y todo el rollo, a la hora que le quieras empezar a hacer el cuerpo, te vas a empezar a complicar, porque ya no vas a saber hacia dónde iba el brazo o hacia dónde iba la pierna. A lo mejor aquí el papel ya se te terminó y tú le quieres hacer el brazo para acá y ya no va a caber, ¿no? Entonces, antes de meter mucho detalle a tus personajes, yo te recomiendo que los hagas así, como si fueran monitos hechos de plastilina. Entonces, por ejemplo, acá al lado vamos dibujando otro monito. Nos vamos a basar primero como si fuera de palito, así tal cual como hicimos. Este le vamos a poner los brazos abiertos, aquí le vamos a poner la caderita. Ok, vamos haciéndole las bolitas de plastilina, que hacemos una, la parte de arriba del torso, aquí hacemos otra, la parte de abajo del torso, lo que viene siendo su cadera, y aquí vamos haciendo el resto de la pierna. Aquí vamos haciendo sus hombros, brazo, el otro brazo. De igual manera vamos haciendo otro monito por acá. Este lo vamos a poner así también, lo que viene siendo sus brazos ahora hacia acá, como si quisiera como agarrar una pistola. Entonces hacemos la bolita aquí, hacemos el torso de abajo, su cadera y otras bolitas acá abajo para representar la parte de las piernas. Entonces con esto, como te puedes dar cuenta, tenemos ya de una forma muy básica, con monitos de plastilina, los trazos iniciales de estos tres personajes que pueden ser tres superhéroes o tres villanos, como tú te lo quieras imaginar, cuál sea la historia de lo que va a ser tu cómic. Y con esto vamos a empezar ahora sí a detallar poco a poco, pero como te digo en este consejo que es muy importante y te va a servir muchísimo a la hora de estar dibujando tus personajes de cómics, siempre comenzar dibujando con estos trazos muy básicos y tan simple como imaginártelo como si fueran monitos de plastilina. Una vez que ya tienes estos trazos, el secreto, y tal cual como se hacen los monitos de plastilina, es que poco a poco esa plastilina la vamos a ir, como si la fuéramos moldeando, le vamos a ir metiendo cada vez más detalle para que nuestros personajes empiecen a cobrar más vida. Entonces ahora sí, vamos detallando un poquito más la forma de la cabeza de nuestro personaje, ¿no? Entonces vamos a darle un poquito más aquí como las orejitas, vamos a marcar un poquito la parte donde irían los ojitos de nuestro personaje, donde iría la parte de la boquita. Bajamos para hacer la parte del cuello, ahí ya tenemos la parte del cuello y continuamos con el resto de lo que habíamos marcado. Y fíjate bien, esta parte de arriba que representa la parte superior del torso de nuestro personaje, vamos a ir marcando
un poquito más la parte del pecho. Vamos marcándole un poquito más la parte del pecho de nuestro personaje. Baja la parte superior de lo que es su torso. Muy bien, aquí bajamos un poquito para hacer la parte inferior de lo que es su torso y detallamos un poquito. Aquí ya tenemos la parte de la cadera y bueno, pues ya continuaríamos con el resto de lo que son sus piernas. De igual manera continuamos con los brazos. Entonces vamos jalando un poquito los brazos y es poquito a poquito irle metiendo más detalle a nuestro personaje. Aquí vamos a poner sus manos como sus puños cerrados, y como te puedes dar cuenta de algo que comenzó muy básico, ya le pudimos ir dando mucho más forma. A partir de aquí lo que podemos hacer es borrar estos primeros trazos. De ahí la importancia que te comentaba, que tus primeros trazos pues no estuvieran tan marcados, para que fácilmente puedas eliminar todos estos primeros trazos. Vamos borrando todo lo que ya no necesitamos, sobre todo estos trazos del medio que ya no vamos a necesitar, vamos borrándolos por completo. Entonces fíjate cómo algo que comenzó como un simple monito de palo y luego de plastilina empieza ya a tomar una forma mucho más de un personaje, de un superhéroe o de un supervillano, lo que tú quieras. Entonces con esto, si te fijas, tenemos estos trazos iniciales, pero ya un poquito ya más avanzados de lo que es nuestro personaje. Y luego a partir de aquí podemos dar un siguiente nivel de detallado. Entonces incluso ya en este siguiente nivel de detallado ya le podemos empezar a poner como traje a nuestro personaje. Entonces vamos marcando un poquito más los ojos, vamos detallándole un poquito más los ojitos a nuestro personaje. Tenemos la naricita, vamos poniéndole como sus cejitas, ya tenemos la parte de la boca, terminando de detallar un poquito más la parte de la cabecita, sus orejitas. Vamos a ponerle como si tuviera una especie de capuchita. Seguimos con la parte del cuello, detallamos un poquito más, vamos sombreándole un poquito la parte de abajo de lo que es el cuello. Muy bien, seguimos remarcando un poquito más algunas partes de sus músculos. Vamos a marcarle aquí un poquito más parte de músculos. Y bueno, ahorita este personaje, ahorita que ya lo estoy viendo así, como que podría ser una especie de Flash. Vamos pensando que es un Flash. Entonces ya detallamos un poquito más estos elementos de lo que es su traje. Muy bien, aquí ya le podemos como que poner el rayito de su traje. Entonces seguimos con el resto de su cuerpo, marcamos un poquito más algunos detalles. Obviamente estos detalles de anatomía, con la observación, el ir viendo referencias y obviamente con la práctica, pues poco a poco vas a ir entendiendo mejor dónde ponerle estos elementos como de detalles del cuerpo. Pero si te fijas, de una forma muy sencilla y básicamente con estos 3 pasos que hicimos, ya nuestro personaje pues ya tomó bastante forma. Ya tenemos prácticamente un Flash en una posición que se siente pues bastante real y bastante orgánica. Y bueno amigos, así que ya lo saben, recapitulando lo aprendido hoy, con cualquier papel, con cualquier lápiz, puedes comenzar a hacer tu cómic realidad. Recuerda no remarcar el lápiz, trazos sencillos, ligeros sobre el papel, no remarques el lápiz para evitar dañar la hoja, y a la hora de dibujar tus personajes, comienza prácticamente con monitos de palo, con monitos de plastilina, con formas muy básicas, monitos de plastilina, estas bolitas así como lo estás viendo, y a partir de estos monitos de plastilina, a partir de estas formas sencillas, poquito a poquito lo vas a ir detallando para poder irle dando forma a tus personajes, a tus superhéroes, a tus supervillanos para tus cómics. No olvides suscribirte a mi canal, activa la campanita para que te avise cada vez que suba videos nuevos, y nos vemos en más programas de Echando Trazos con Fers.